hablar sobre qué es la ansiedad y qué la origina. Los seres humanos, como seres vivos, nos desenvolvemos en constante interacción con el ambiente y este ambiente es una fuente de oportunidades para que podamos satisfacer nuestras necesidades, pero también es una fuente de riesgos y amenazas. En esencia, nuestra relación con el ambiente consiste en procurarnos y conservar resueltas nuestras necesidades, pero también en combatir, evitar o contrarrestar los riesgos y las amenazas. La evolución nos ha ido dotando de complejos mecanismos destinados a preservar y optimizar nuestra adaptación a diferentes entornos y circunstancias. Entre ellos han alcanzado especial relevancia y desarrollo en esta sociedad moderna los sistemas de alerta y de defensa. El sistema que llamamos ansiedad cumple con estas funciones justamente. La ansiedad es un sistema de alerta del organismo ante situaciones que podemos considerar amenazantes, es decir, situaciones que nos afectan y en las que tenemos algo que ganar o algo que perder. El concepto de ansiedad está pues estrechamente vinculado a la percepción de amenaza y a la disposición de respuestas frente a ella. La función de la ansiedad es advertir y activar a nuestro organismo frente a situaciones de riesgo cierto o probable, hasta puede ser real o irreal, de forma que podamos salir airosos de ella. La ansiedad implica pues tres tipos de aspectos o componentes. Los aspectos cognitivos, que incluyen todas esas anticipaciones amenazantes que se nos vienen a la cabeza en un proceso de ansiedad, como evaluación de riesgos, pensamientos automáticos negativos, las imágenes inoportunas, etc. Los aspectos fisiológicos que también llegan junto con la ansiedad, como la activación de diversos centros nerviosos, particularmente del sistema nervioso autónomo, que implica cambios vasculares, respiratorios, etc. Y bueno, vienen después también junto con estos los aspectos motores y de conducta, como la inhibición o la sobreactivación motora, el comportamiento defensivo, la búsqueda de seguridad, la sumisión, la evitación o hasta la agresividad. Cada uno de estos componentes puede actuar con cierta independencia el uno del otro. Y la ansiedad puede ser desencadenada tanto por estímulos externos como por estímulos internos del sujeto, tales como pensamientos, sensaciones, imágenes, etc. El tipo de estímulo capaz de evocar la respuesta de ansiedad viene determinado en gran medida por las características de cada persona y por sus circunstancias. Se trata pues de un mecanismo que intenta facilitar nuestra relación con el medio y busca preservar nuestros intereses. Muchas de las cosas que nos salen bien, de hecho, son gracias en parte al correcto funcionamiento de este sistema. Evitamos actividades peligrosas o lugares peligrosos, procuramos no llegar tarde a compromisos importantes, estudiamos para un examen, buscamos apoyos para resolver algún problema. Todo esto gracias a este mecanismo que se activa. De hecho, para desempeñarnos convenientemente es necesario un cierto estado de alerta, una activación psicológica y fisiológica mínimas. De otro modo, pues estaríamos lentos, desatentos, con poca capacidad de anticipación y de respuesta, lo que podría acarrearnos algunos problemas. Cuando la ansiedad tiene una justa proporción y se manifiesta dentro de los límites, no se aprecian manifestaciones sintomatológicas o bien son muy leves. No solamente estos cambios en los procesos fisiológicos, no solamente es que sean normales, sino que son funcionales. Preparan al organismo para realizar las acciones pertinentes en relación a la necesidad de la realidad a la que estamos o a la que nos pudiésemos enfrentar en ese momento. Son muchos los investigadores que han estudiado la relación entre el nivel de activación psicofisiológica del organismo y la capacidad del individuo para desenvolverse de una manera eficiente. En general, pues se considera que el mejor rendimiento se consigue con niveles medios de activación. Cuando sobrepasa determinados límites, la ansiedad se convierte en un problema de salud. Impide el bienestar, interfiere notablemente con nuestras actividades sociales, laborales o intelectuales. En estos casos no estamos ante un simple problema nervioso, sino ya ante una alteración. La gravedad de los trastornos de ansiedad se mide por dos parámetros: el sufrimiento y la incapacitación que generan, siendo más graves los que originan más problemas de salud y más intensos e implican mayores limitaciones para quien los padece. En la aparición y el mantenimiento de la ansiedad como trastorno influyen tres grandes grupos de factores.
los factores de predisposición, los factores activadores y los factores de mantenimiento. En cuanto a factores de predisposición, con este término me refiero más a variables que hacen más probable que un individuo desarrolle alteraciones de ansiedad si se ve expuesto a situaciones capaces de activarla. Estos factores de predisposición no son la ansiedad ni nos condenan a padecerla, solo son factores de vulnerabilidad. Dicho en otras palabras, hay personas, por ejemplo, que cuentan con un sistema de alerta más sensible, por un lado, y además es más complejo de desactivar una vez disparado, ¿no? En cierto sentido, son personas que se encuentran regularmente en una especie de prealerta que condiciona su disposición hacia el medio externo o interno, y la advertencia y el registro de determinados acontecimientos y la prefiguración de un tipo de respuestas normalmente defensivas pues son más probables, ¿no? Los factores activadores. Hemos señalado anteriormente que la ansiedad está fundamentalmente vinculada a la percepción de amenaza. Por lo tanto, esencialmente los factores activadores de la ansiedad son aquellos que están relacionados con la amenaza y su naturaleza. Básicamente, en términos generales, la ansiedad procede de dos grandes tipos de problemas. En primer lugar, de la posible obstaculización o entorpecimiento de planes, deseos o necesidades. Por ejemplo, tener un buen desempeño en un examen para conseguir un puesto de trabajo. Y en segundo lugar, del posible deterioro o problematización de objetivos que ya hemos alcanzado o logros con los que ya contamos. Así, por ejemplo, percibiríamos como amenaza la pérdida de salud o la pérdida del trabajo, por ejemplo. También se encuentran en este grupo de factores otros que inducen una sobreestimulación o sobreactivación del organismo. Podemos mencionar especialmente el estrés y el consumo de sustancias, particularmente las sustancias estimulantes. Y el tercer grupo de factores que les mencionaba son los factores de mantenimiento. ¿Qué es lo que mantiene la ansiedad? Este grupo de factores afectan mentalmente aquellos casos en que los problemas originarios de ansiedad no se resuelven satisfactoriamente, o bien cuando la ansiedad alcanza límites de trastorno. Una vez que la ansiedad se manifiesta como problema, tiene ciertas probabilidades de incrementarse. En el momento en el que la ansiedad aparece debido a los factores activadores, impulsada en mayor o menor medida por los factores de predisposición que ya les platiqué, si es excesiva y sostenida, propicia la aparición de problemas de salud, y estos problemas que anteriormente no existían, que son debidos a la ansiedad, pues a su vez la multiplican. La salud es algo que nosotros valoramos, y si comenzamos a perderla por algún motivo, incluida la propia ansiedad, esto va a generar un incremento en el estado de alerta y de indefensión que ya sentimos, ¿no? Tomemos en cuenta que además la salud es necesaria para la realización de tareas y proyectos en nuestra vida, y el no poder ser capaces de llevarlos a cabo puede traer consigo la aparición de nuevos problemas, obviamente distintos a los que originariamente motivaron la ansiedad, pero que ahora contribuirían a su retroalimentación. Cuando detectamos que estamos pasando por un trastorno de ansiedad, es muy importante que tomemos cartas en el asunto. Entre otras cosas, podemos comenzar con un proceso psicoterapéutico. Ya se ha demostrado que es muy eficaz para comenzar a manejar la ansiedad y así evitar que la ansiedad te maneje a ti y se convierta en el centro de tu vida. En nuestro próximo video vamos a hablar de la ansiedad en los niños y cómo podemos prevenirla a través de la educación emocional. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic en activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te invitamos a que entres a nuestra página de Facebook. Recuerda que en nuestro consultorio tenemos el servicio de psicoterapia individual. Esta puede ser presencial o online si no te encuentras en nuestra ciudad. Aquí en la pantalla igual te dejo nuestro número de contacto. Chao.